Bueno, una pequeña disculpa. Bueno, lo vamos a grabar en dos partes. Es importante que vean las versiones de 32 y de 64 bits, cuáles son las que tienen su computadora. Si es Windows 10 en adelante, ya viene de 64, no van a tener ningún problema. Yo tuve que utilizar una versión de 32 bits para instalar, por eso es que el video anterior lo dejamos hasta ahí, para no perder tiempo descargando y buscando la versión correcta. Pero ustedes tienen que buscar cuál es la versión correcta para su sistema operativo de 32 o de 64. Bueno, una vez que ya lo tengan descargado, es el mismo procedimiento el que ya les mostré en el video anterior, no cambia nada. Y vamos a buscar igual manera aquí, MySQL. Aquí está, MySQL Command Line. Le vamos a dar clic, le vamos a ejecutar. Nos va a pedir la contraseña, la que ustedes ya le pusieron al momento de instalar. Hay que ponerla, les aparece ahí puro asterisco y le dan enter. En caso de que tengan algún error, les va a volver a pedir hasta que tengan. Si en algún momento lograron instalar y no se acuerdan bien de la contraseña, desinstálenlo y vuelvan a instalar con una contraseña que sí se acuerden. Bueno, este es el panel de MySQL, el que se puede ver. Hay otras formas de mirar la base de datos, solo que para este tema que estamos hablando de SQL, lo que necesitamos es que se vea de esta manera, ¿sale? Entonces, vamos a empezar a trabajar en consola, es decir, vamos a utilizar nuestro lenguaje. Entonces, el primer comando que tenemos de definición de datos, lo tenemos por acá, que es en esta parte. Vamos a regresar, create, show, use y drop. Bueno, entonces primero vamos a usar el comando show y data bases. Siempre lo terminamos con punto y coma. Y una vez que terminamos nuestra consulta, le damos enter y ya nos va a mostrar. En este caso, vean la consulta, dice show databases, así como está escrito, punto y coma, le dan enter y me muestra las bases de datos que ya tiene el sistema. Ustedes no han creado ninguna base de datos, pero por defecto al momento de instalar les aparece una base de datos de información, una de MySQL, una de PHPMyAdmin y otra de test. Es decir, ya tienen ustedes 4 bases de datos por defecto. Para que ustedes creen una base de datos, ustedes tienen que usar el primer comando, que es create database, y le van a poner ustedes un nombre. En este caso la tarea que yo les dejo se llama alumnos. Le vamos a dar, lo terminamos con punto y coma. Cuando ustedes miren el query OK, una fila afectada, quiere decir que su consulta está mal. En dado caso que ustedes cometan un error ortográfico, por ejemplo, voy a quitar este espacio que está aquí y le voy a dar enter. Entonces les va a aparecer ese error o algún otro tipo de error y les va a decir que la consulta no se hizo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Tienen que volver a escribir, revisar letra por letra si hay algo que escribieron bien o perdón, algo que escribieron mal y tienen que hacer la corrección. Aquí es muy sensible a los errores ortográficos, entonces hay que tener mucho cuidadito, ¿sale? Bueno, en este caso ya está creada esta base de datos, ya no la tengo que volver a dar. Volvemos a utilizar el comando de show databases para que nos muestre las bases de datos creadas. Entonces ya pueden ustedes ver que ya son 5 bases de datos: Information Schema, alumnos, MySQL, y PHPMyAdmin y test. Entonces aquí está ya la base de datos que nosotros acabamos de crear. Como ya tenemos creadas la base de datos, es nada más de nombre. ¿Qué quiere decir con esto? Que solo tenemos nuestra base de datos, pero ahorita todavía no tiene ninguna estructura, no tiene tablas, no tiene datos. Solo tenemos la pura base de datos para comenzar a utilizarla. Yo tengo que crear primero la base de datos, cómo se va a llamar, y posteriormente de ahí yo voy a empezar a crear tablas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para empezar a utilizar esa base de datos? Le voy a dar el comando use o use alumnos. Listo, dice database change. Quiere decir que ya se está mostrando cuáles son las bases. Ya estoy utilizando la base de datos que acabo de crear. Entonces aquí le voy a dar show tables para que yo vea cuáles son las tablas que tengo creadas. Entonces primero tengo que crear la base de datos, luego le doy usar y posteriormente tengo que crear las tablas que yo voy a crear en mi base de datos. Aquí me dice que está vacío, empty set, que es decir que no hay ninguna tabla. Entonces yo voy a crear una tabla
para que ya se empiecen a almacenar datos ahí. Ahorita únicamente este curso o este base de datos 1 lo vamos a utilizar para crear y modificar la estructura de la base de datos. En base de datos 2 ya empezaremos con la inserción, con la actualización, con la eliminación de datos, y ahorita solo vamos a crear la pura base de datos. No se espanten si todavía no le miran el uso, pero créanme que tiene mucho potencial. Bueno, ¿qué me dice la tarea? Que tengo que hacer una base de datos, ya la acabo de crear ahorita, ya vieron ustedes cuál es el comando. Tengo que crear una tabla llamada usuarios, ¿sí? Crear una tabla de usuarios. Entonces, voy a crear una tabla de usuarios. ¿Cómo se hace? Esto, create table, create table. Tengo que crear una tabla que también lo voy a llamar alumnos, en este caso. Y posteriormente yo voy a empezar a describir los campos que voy a utilizar en la base de datos. Me dice que primero es id alumno, id-alumno. Posteriormente al nombre de la columna yo tengo que poner qué tipo de dato es. En este caso es i entero, entonces es int. Entre paréntesis yo tengo que poner cuál es la longitud del número entero, es decir, qué capacidad, hasta qué número me va a poder guardar. Lo más común es int4, y con este int4 no quiere decir que se utilizan 4 dígitos, sino que es 2 elevado a la 4, quiere decir que tiene bastante, que se está utilizando la cantidad de bytes de 2 a la 4. Entonces es bastante grande y pueden almacenar. Lo más común cuando ya se crea en la forma gráfica es que le dejemos 11, no importando y considerando que nuestra base de datos va a crecer. Después de que ya tenemos el primer nombre de columna, lo que le vamos a hacer es agregar la siguiente columna. En MySQL, al momento de crear una tabla, no importa el espacio en las comas, se puede dejar ese espacio y seguir utilizando. Entonces el segundo campo se llama nombre. Nombre o nombres, como ustedes quieran. Entonces, ¿qué tipo de dato es nombre? Ya lo hemos visto ahorita con los diagramas que hemos hecho. Para escribir que ese tipo de texto se escribe varchar. ¿Qué es varchar? Que es una variable de tipo carácter. Esa es la traducción al español, de tipo carácter. Entonces nosotros le tenemos que poner hasta cuántos caracteres puede tener. Ustedes pueden suponer el nombre más largo o los nombres más largos que pueden utilizar. Lo vamos a dejar como 40, entre paréntesis el 40. Siempre vamos a dejar un espacio después del nombre de columna, un espacio, el tipo de dato, entre paréntesis la longitud que va a tener, y posteriormente una coma. Entonces ya después de esto vamos a poner la siguiente columna, que si no me equivoco es apellidos. Apellidos. Entonces los apellidos sí son un poquito más largos y tiene que ser de 50. Cuando nosotros creamos, perdón, me falta ponerle aquí, varchar 50. Ok, cuando nosotros, la pantalla está recortada, ya pueden mirar que ya se cambió de línea sin darle enter, solito lo toma en automático. Bueno, ¿cuál es la importancia de la longitud de una cadena? Entonces, por ejemplo, supónganse que en el varchar ustedes le ponen varchar 20, pero necesitan 22 caracteres. Cuando ustedes manden a guardar en su base de datos, va a cortar los últimos 2 caracteres porque su capacidad solo está para 20. Entonces cualquier dato que exceda los 40 o los 50 que le acabo yo poner en apellidos, esos datos no van a aparecer, los corta automáticamente y los deja de esa longitud. Entonces siempre hay que considerar cuántos dígitos voy a utilizar para ese campo de texto. Y por último voy a poner la última columna, que es fecha nacimiento. Fecha nacimiento. Ok, este es de tipo date y no lleva ninguna extensión. ¿Por qué? Porque el formato de fecha ya lo está considerado como el tipo de dato que ya sabe cuál es la estructura, es decir, día a día, mes, mes, año, 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 y entre diagonales o entre guiones. Entonces no hay que poner una extensión porque el formato de fecha ya se sabe cuál es específico. A pesar de que esta consulta es sencilla, es probable que ustedes cometan muchos errores o que tengan algunos errores. No se preocupen, vuelvan a revisar, háganlo con calma. Esto es un trabajo que lo van a estar haciendo durante mucho tiempo y es importante que sigan practicando y utilizando. Ahorita solo tenemos una tabla, pero la seguiremos utilizando, este lenguaje que tenemos aquí. Veamos si cometí algún error. No hay ningún error. Ahí ustedes pueden ver que la consulta ya está bien hecha. Y recuerden, cada consulta la terminamos con el punto y coma.
y ya de ahí podemos nosotros ver nuestra base de datos. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo que hacer ahorita para ver si ya está la tabla que yo acabo de crear? Show tables. Entonces ahí está la primera tabla, que es alumnos. Entonces yo puedo utilizar el comando desc para que me muestre la estructura de la tabla. Entonces dice aquí desc, que quiere decir describir la tabla de alumnos. Me muestra que es id de alumno, es un tipo entero. Me dice que no acepta valores nulos, que no tiene ninguna llave, que si tiene algún valor por defecto no tiene, y algún atributo extra no lo tiene. Nombres es de tipo letra, de una longitud de 40. Apellidos es de tipo texto, longitud 50, y fecha guión bajo nacimiento es de tipo date, es decir, de tipo fecha. Y ya podemos ver nuestra tabla, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que bueno, hasta ahí termina la tarea. ¿Qué es lo que van ustedes a hacer? Lo que van a hacer es seleccionar todo. Ay, perdón. Se van a ir por acá, editar, seleccionar todo. Le vuelven a dar clic derecho acá, le van a dar copiar. Buscan su bloc de notas. Acá está. Y listo. Ahí me van a pegar ustedes lo que hicieron. Sí, aquí ya se va a mirar todo lo que ustedes hicieron, todos los movimientos que ustedes hicieron. Bueno, ahorita lo pegué en un bloc de notas, pero ustedes lo pueden pegar en Word para posteriormente pasarlo a PDF, o le pueden tomar la captura de pantalla de los intentos que ustedes hicieron en la base de datos, ¿sale? Ese archivo lo mandan, ya saben, a la plataforma con su hoja de presentación, y es lo único que tienen que hacer. Puede que les lleve un poquito la instalación, pero necesito que todos tengan instalados, que utilicen ya el MySQL Command. Cualquier problema que tengan me pueden escribir ustedes, de preferencia si es de lunes a miércoles, para que tengamos tiempo de revisar su instalación y cualquier detalle que tengan en cuanto a la base de datos. Este tema de SQL es muy importante, entonces lo vamos a dejar hasta ahí. Cualquier duda estoy a sus órdenes. La ventaja de la base de datos es de que ahorita ya copié la tarea. Bueno, ya les enseñé cómo. Aquí ya aparece el MySQL Command Clay. Cuando ustedes salen o se les cierra el MySQL, automáticamente lo que ya crearon queda guardado. Entonces no se preocupen, ahí va a quedar ya guardado todo lo que hicieron y la tabla que tienen. Ya posteriormente vamos a crear la siguiente tabla y la relación, y modificar cada una de estas tablas que ya se tienen. ¿Sale? Por el momento hasta ahí lo dejamos. Espero que no queden muchas dudas. Repasen el video si no entendieron, o me pueden preguntar al directo si tienen cualquier duda. Gracias.